a buscar Judas capítulo 1, versículo 20 al 21. Sí puede buscar a la vez más cómodo, ¿verdad? Antes de Apocalipsis es Judas. Judas capítulo 1, versículo 20 al 21. Judas capítulo 1, versículo 20 al 21. Listo. Haríamos juntos con voz alta. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Un poquito voy a anunciar nuestra noticia de Sarapiquí. En ese momento está girando muchos como virus. Entonces, los hermanos de Sarapiquí están enfermando mucho y niños también. Hay mucha diarrea y vomita y también dolor de estómago y también fiebre, ¿verdad? Por dicha, nuestra familia, ya pasamos una semana, pero yo cuando chequé ese tiempo, siempre mayo al junio hay muchos virus. Entonces, yo entendí este punto. Entonces, desde el próximo año, quiero cuidar más y a los hermanos, ¿verdad? Y hay alguna diferencia año pasado y en este año. Porque año pasado, cuando llegó una enfermedad, los hermanos no pudieron participar. Entonces, bajo cantidad de asistencia hasta 55, solo adultos, ¿verdad? Con niños, casi 70 año pasado. Pero en este año, aún tenemos una dificultad, una enferma. Por dicha, ya los hermanos de fe ya creció bastante. Entonces, más o menos 85, 90, aún tenemos una virus, ¿verdad? Por dicha. Entonces, cuando vi esa cantidad y asistencia, yo entendí trabajo de Dios. Dios está edificándonos en nuestra fe y formándonos para crecer bien en nuestra dificultad. ¿Cierto? Aún encontramos una dificultad, tenemos que esforzar para participar los reuniones, ¿verdad? Antes de recibir la salvación, cuando congregamos una iglesia del mundo, siempre tenemos un pensamiento, ¿verdad? Si tenemos una dificultad, no voy a participar porque tengo una dificultad. No voy a participar porque tengo enfermedad. Pero después de recibir la salvación, tenemos que tener otro pensamiento, otra orden, ¿verdad? Si aún tengo una dificultad, aún tengo una enfermedad, Señor, yo quiero participar. ¿Por qué? Yo no alimentaré bien. ¿O cómo podría mantener bien mi vida cristiana durante una semana? Orando, esforzando, Dios está dándonos una fuerza y sanado. Tenemos que experimentar cada vez, ¿verdad? Muchas personas podrían pensar, porque vino, aún tiene muchas enfermedades, podría pasar, ¿no? Pero no podemos ver solamente exterior, tenemos que ver un corazón interior. Un hermana, un otro hermano, tiene mucho deseo sobre palabra, sobre Dios. Entonces, yo también quiero aprender corazón de ellos. Con este corazón podría establecer bien nuestra iglesia, ¿verdad? Cada vez no podemos experimentar muchos lugares, pero cuando participamos las reuniones,
Cuando escuchamos los testimonios uno con otros, podemos experimentar indirectamente. Con este podemos entender, podemos tener más buen corazón. Nosotros somos conectados. Entonces podría dar un efecto buena o mala, conforme nuestra acción, vocabulario, podría dar un efecto buena. Y también conforme nuestra forma de vida, podría dar una mala efecto, ¿verdad? Yo tampoco no voy a participar. ¿Por qué? Otros hermanos también no están participando cuando tiene una dificultad. Yo también voy a aplicarlo. Si tenemos un corazón nuestra iglesia, aún tenemos evangelio verdadero, destruida fácilmente. Eso es papel de Satanás, ¿verdad? Entonces, dando una mala entendido siempre, dando un pensamiento comodidad. Tiene que buscar una comodidad, ¿no? Porque vea, hay más semana, próxima semana, hay más domingo. Ese tiempo podría escuchar. También puede escuchar en su cama, ¿no? Podría escuchar, pero vamos a pensar. Si escucharemos en nuestra zona, en nuestro asiento, en nuestra cama, no podemos alimentar bien, ¿verdad? Entonces, yo también exhorté mucho a nuestros hermanos. Hermanos, aún tiene dificultad para venir miércoles, domingo. Vamos a participar. ¿Por qué? Y nosotros también en miércoles estamos enviando una link para escuchar, ¿verdad? Pero yo le dije, vamos a pensar. Si escuchara en su cama, puede alimentar bien, puede poner atención bien. Todos hermanos le conocieron, ¿verdad? Me reconocieron. Cierto, pastor. Yo lavando plato, escuchando. Entonces, muy difícil para como aceptar una lección de Dios. Pero cuando participe en iglesia, puede escuchar bien. Puedo como aceptar las lecciones de Dios. Nosotros tenemos un cuerpo. Entonces, tenemos que seguir deseo de espíritu, ¿verdad? No tenemos que seguir deseo de carnal. Nuestra física siempre quiere, pues, quiere encontrar un lugar comodidad nada más. Pero nuestra como espíritu está buscando un alimento verdadero, consuelo verdadero, paz verdadero. ¿Dónde está paz verdadero? Iglesia, la unión. Cuando encontramos Espíritu de Jesús, podemos recibir libertad. Cuando participamos allá, podemos recibir, ¿verdad? Vamos a buscar San Mateo capítulo 18, 20. San Mateo capítulo 18, 20. Listo. San Mateo capítulo 18, 20. Yo les leo. De cierto os digo que todo lo que estéis en la tierra, ¿y qué le dijo? Sí, perdón. 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo busqué 20, pero yo leí 18. Nuevamente yo les leo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. También vamos a buscar 2 Corintios capítulo 3, 17. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17.
Yo les leo. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Entonces, cuando participamos, hasta físico, podemos recibir una libertad. Aún tenemos una dificultad, aún tenemos una enfermedad. Cuando recibimos una paz, alegría verdadero en espiritualmente, podría sanar rápidamente, ¿verdad? Entonces, vamos a esforzar para participar bien reuniones. No hay reunión, los pastores tienen más cómodo, ¿verdad? Acostando, llamando, hermanos, lea, lea por favor las palabras. Voy a enviar un link, tiene que escucharlo. Los pastores muy cómodo para estudiar. Si no hay reunión, si hay más reunión, los pastores tienen que trabajar más. Pero aún así, le unimos. ¿Por qué? Eso es mandato de Dios. En época de como Jesús, muchos hermanos les vieron persecuciones, pero Dios dijo, ¿verdad? Dios hizo muchas reuniones. Algunos hermanos están diciendo, eso es reunión, como eso, los reunión, es una costumbre de Corea, ¿no? Cuando vení en iglesia Sarapiquí, muchos hermanos me preguntaron, ¿verdad? Eso, los reuniones, ¿es costumbre de Corea o no? Sí, vamos a buscar Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 43. Perdón, 42. Hechos capítulo 2, versículo 42 y 46 al 47. Yo les leo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 46 al 46, leamos 46 al 47, leamos juntos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No es costumbre de Corea, ¿verdad? Costumbre de la Biblia, mandato de Dios. También vamos a buscar Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Hebreos capítulo 10, 24 al 25. Yo les leo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 25, leamos juntos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos, escribió apóstol Pablo para los hebreos, ¿verdad? Porque en ese momento, hebreos les vieron muchas persecuciones. Si le unirá, ellos podrían morir en persecución. Pero aún así, está exhortando. Vamos a reunir. ¿Por qué? En reunión. Solamente en reunión podría recordar nuestra esperanza viva. Por medio de esto, podría recuperar nuestro corazón nuevamente para predicar bien. Si morimos,
¿Dónde iremos? Cielo. Entonces, apóstol Pablo también está exhortando, ¿verdad? Vamos a participar, vamos a reunir más. Aún tenemos muchas dificultades. Tenemos que reunir, porque eso es voluntad de Dios. Un cristiano no tiene poder para predicar el evangelio, porque vive, ¿verdad? Esposa de Lot, cuando evitó destrucción de Sodoma y Gomorra, él vio detrás, ¿verdad? Porque tiene algo corazón del cielo en Sodoma y Gomorra. Pero se cambió una columna de sal. Vamos a pensar. Y las cristianas siempre está comparando sal, pero ella se cambió una columna de sal. ¿Qué significa? Sal es buena para saborear bien en cocina, ¿verdad? Pero ella se cambió una columna en calle. ¿Qué significa? Tiene un buen papel. Ella es como una arena. ¿Por qué? Columna de sal. Pero ¿dónde está? En calle. Ella tiene que estar lo que como debe estar, pero está en calle, una sal. Es una arena nada más. Igual, Satanás tiene papel, ¿verdad? Quiere engañarnos siempre. Entonces, siempre dando un pensamiento comodidad y pensamiento física, ¿cómo podría ganar esta tentación? En reunión, en palabra. Entonces le unimos siempre. Entonces vamos a expresar. Yo también estoy exhortando en nuestra zona a los hermanos de Sarapiquí para reunir más y más. Nosotros tenemos reunión fijo. Nosotros tenemos 5 sectores. Cada sector, a veces 15, a veces 20 hermanos está participando. Y también en 2 reuniones, reunión de varones, reunión de damas también. Y también reunión de como maestro y reunión de jóvenes, todos los sábados reunimos. Pero aún así, me sentí falta para tener más poder de Dios. Entonces yo pedí a los servidores, ¿verdad? Aún no tenemos una reunión fijo más. Vamos a hacer reunión temporal. Podría invitar a los hermanos en su casa, en su trabajo, para tomar café, para conversar más por medio de este. Podría recuperar uno con otros, ¿verdad? Entonces, la unión es muy importante para nosotros. Pero no es, el tema de hoy no es una reunión, es de palabra. Yo quiero anunciar sobre nuestra noticia, de verdad. Vamos a regresar al texto principal. Judas capítulo 1, versículo 20 al 21. Judas capítulo 1, versículo 20 al 21. Vamos a poner cinta aquí para buscar fácil. Yo les leo. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El tema de hoy es orando en el Espíritu Santo. La oración es como un aliento espiritual. Entonces Dios nos dio, ¿verdad? Orad sin cesar. Si paramos un aliento, no podemos mantener nuestra vida, ¿verdad? Igual. Si paramos nuestra oración, no podemos mantener bien nuestra vida cristiana. Siempre debemos orar a través del entrenamiento de nuestra vida de fe. Muchos los hermanos oran cuando enfrentan desafíos, cuando encuentran una dificultad. Siempre oraban, ¿verdad? Y también cuando quieren recibir algo de Dios, están orando. Sin embargo,
Dios nos ha dicho que oremos siempre. La oración es el aliento del Espíritu y una conversación con Dios. ¿Cómo sentiría un padre si un hijo no se comunicara con sus padres y los buscara solo cuando los necesitara? Es feo, ¿verdad? Si hay un hombre y una mujer enamorados sin una conversación, si solo como hablan cuando piden lo que necesitan, esa relación amorosa se romperá fácilmente, ¿verdad? Esto se debe a que la otra persona puede sentir que se está tratando como una herramienta que solo buscan cuando lo necesitan. ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Verdad? Hay que pensar. Él creó al hombre como un compañero amoroso de Dios, objeto de amor. Entonces nos creó. ¿Por qué Dios envió a Jesús a esa tierra? Es porque Dios está amándonos mucho, mismo que Jesús o más que Jesús. En la relación, en la relación de los seres queridos, la conversación no es una dificultad, es fácil. No ocupa preparar para conversar. Sin embargo, después de ser salvos, a menudo tenemos dificultades en nuestra conversación con Dios, es decir, sobre la oración. Todos los santos, todos los hermanos conocen la importancia de la oración, pero lo más difícil es la oración. ¿Por qué? La palabra tiene un objeto para leer. Es la Biblia, ¿verdad? La reunión tiene un objeto para encontrarlo y comunicarlo. Son los santos. El evangelismo también tiene objeto para evangelizar, pero la oración también puede sentirse como hablarle al vacío, ¿verdad? Mientras oramos, tenemos dudas acerca de si Dios escucha nuestra oración o no. O sentimos que como hablamos con pared, muy difícil. Hay momentos en los que oramos, pero nos mantenemos alejados de ello, porque Dios no nos responde de inmediato. No sabemos cuándo orar y qué pedir. Es por eso que todos tenemos dificultades con la oración. Jesús nos dijo que orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Se puede ver que incluso en ese momento había muchas personas religiosas que oraban solo sobre el contenido sin ningún significado o corazón. Necesitamos pensar si esta oración también está presente en nuestras vidas salvos o no, ¿verdad? Cuando vino aquí, cuando consulté, yo le dije, ¿verdad? Vamos a orar con mi oración. Pero algunos religiosos del mundo están orando conforme a su sentimiento. Entonces a veces yo no puedo poner mucha atención en mi oración, porque ellos están orando con voz. Pero cuando escuché esta oración, está orando repetidamente, mismo el contenido. Cuando encontré yo sentí, ¿verdad? Muchos religiosos están orando con el contenido repetición. No está orando con sentimiento, con corazón. Entonces, no
recordamos porque oramos, ¿verdad? Porque oramos sin pensamiento y corazón. No es una oración hermosa, pero no sincera. A veces cuando oramos, no oramos con el contenido, sino que sigue el contenido las oraciones de algunas personas. Porque no saben cómo ora, ¿verdad? Entonces está aprendiendo el contenido que un hermano oró en reunión o al frente de la iglesia. Tenemos que pensarlo, esta parte. Si no tenemos ningún contenido de la oración, entonces la oración es demasiado difícil. Estamos cansados cuando oramos. En San Lucas capítulo 22, Jesús fue a orar al huerto de Getsemaní, como era su costumbre, ¿verdad? En ese momento, Jesús se le llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Vamos a buscar San Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. San Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. San Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Yo les leo, ¿no? Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hasta aquí, Jesús tenía la costumbre de orar. La razón por la que Jesús vino al monte de los olivos fue para que no hubiera distracciones cuando oraba. Luego les dijo a Pedro y Jacob y Juan que oraran para que no cayeran en tentación. Jesús oraba a Dios en un lugar poco alejado de ellos, pero se quedaron dormidos durante la oración de Jesús, ¿verdad? El versículo 45 está escrito que los discípulos se durmieron mientras Jesús oraba. Jesús estaba orando a Dios antes de la cruz, pero ellos no sabían cuál era la voluntad de Dios o por qué debían orar. Los discípulos no tenían nada por qué orar. Tal vez no sabían cómo orar, ¿verdad? Los discípulos se durmieron a causa del cansancio físico. Así era como se veían sus formas de oraciones y tal vez así es como se veían las formas de nuestras oraciones. Como no hay nada por qué orar,
Oramos muy brevemente y a veces nos quedamos dormidos mientras oramos. Pero Jesús tenía algo por qué orar. Es por el sufrimiento de la cruz. Esto es por lo que debemos orar, orando en el Espíritu Santo. Significa orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Jesús no oró de acuerdo a su propia voluntad, ¿verdad? Si era la voluntad de Dios que evitara la cruz, Jesús oraba para que evitara. Pero si no era la voluntad de Dios, oraba para ser crucificado. Orar, orando en el Espíritu Santo, significa orar en la palabra y en la voluntad de Dios. Cuando pensamos en la oración, por lo general pensamos en ella como una forma de pedir por nuestras necesidades y deseos, ¿verdad? Es normal. Por lo tanto, hay momentos en los que oramos para incluir todos los deseos de la carne en nuestras vidas. Sin embargo, Dios dijo que pedir comida, bebida y ropa es lo que los gentiles están pidiendo. Vamos a buscar San Mateo capítulo 6, versículo 31 al 32. San Mateo capítulo 6, versículo 31 al 32. San Mateo capítulo 6, versículo 31 al 32, yo les leo. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Podría preocuparse por las dificultades de sus vidas. Sin embargo, la ansiedad excesiva conduce a la incredulidad en Dios. Y dice que solo son los gentiles los que piden comida, bebida y vestido. Pero los cristianos no deben preocuparse por eso. Él dice que estas no son las cosas que debemos pedir en la oración. Leamos juntos el versículo 33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Cuando leemos esas palabras, pensamos que son un registro de cómo debemos vivir nuestra vida de fe. Pero San Mateo capítulo 6 es la enseñanza de Jesús sobre cómo debemos orar, cómo tenemos que vivir. Más precisamente escribió acerca de lo que debemos orar. Sí, como Jesús oró, primero debemos orar por el reino de Dios y la justicia de Dios. Orando en el Espíritu Santo. Eso significa orar en la voluntad de Dios. Cuando oramos en voluntad de Dios, las palabras, todas esas cosas os serán añadidas, se cumplen en nuestras vidas. Muchas personas piensan que si se les dan condiciones, buen ambiente y circunstancias, podrán vivir bien en su fe, en vida de fe, ¿verdad?
Pero Dios nos conoce muy bien. Ahora, si no vivimos bien para Dios, no viviremos para Dios, incluso si nos dan condiciones. Así es nuestra naturaleza y deseo carnal. El Señor ha dicho que los que son fieles en las cosas pequeñas también serán fieles en las grandes. Muchas personas sienten que si se les da un cargo, servirán. A veces piensan que si la iglesia les confía algo grande, pueden hacerlo bien. Pero ahora, si no es fiel a las cosas pequeñas que se le confían, ¿cómo pueden ser fieles a las cosas grandes? Cuando el Señor ve nuestra fidelidad en las cosas pequeñas, nos confía cosas grandes. Él ve que somos fieles en medio de nuestras dificultades en ambientes y nos confía grandes cosas. Es por eso que Dios está prestando atención a todas nuestras vidas. Ningún padre quiere que su hijo no crezca, ¿verdad? Proporcionan una variedad de alimentos para el crecimiento y comparten sabiduría en la vida para la madurez de la mente. De esta manera, el Señor quiere que crezcamos en la fe. Así que el Señor vela por nosotros y nos llena las necesidades de la carne en nuestras vidas cuando estamos buscando el reino de Dios y la obra del Señor. Porque Él vio que incluso si el Señor proveyera para las necesidades del cuerpo, viviríamos más fuertemente para la gloria del Señor. Oramos lo que debemos orar. Dios llena nuestras necesidades de vida humana. Las cosas que los cristianos salvos deben buscar no son cosas mundanas. Cuando hacemos negocios, oramos por buenos negocios. Eso no es pecado, pero hay que pensar, ¿es voluntad de Dios o no? ¿Por qué esos negocios deberían ser buenos? Cuando los cristianos están bien en Dios, también a Dios es glorificado bien, ¿verdad? Porque son conectados. Y necesitamos orar para que podamos predicar a través de los negocios. Debemos orar para que podamos glorificarlo a Dios a través de nuestros negocios. Solamente no podemos orar, ¿verdad? Señor, yo quiero ganar más, ayúdame. No es voluntad de Dios. Si tenemos corazón solamente este deseo, nada más, Dios no nos dará. ¿Por qué? Todavía no tenemos capacidad para utilizar buen dinero. ¿Dónde utilizará? Conforme a su deseo, nada más. También se apartará, se alejará más de la iglesia. ¿Por qué debemos orar cuando vamos a trabajar en nuestra empresa? Oramos por recibir una posición alta en su trabajo. O oramos por un buen salario. Sí, no, ¿verdad? Esas son las cosas que el Señor nos da naturalmente después de haber vivido para su gloria. Debemos orar para poder predicar a nuestros colaboradores, nuestros compañeros. Oremos por ayuda para vivir una verdadera vida cristiana en el lugar de trabajo como hijo de luz verdadero. Tenemos que buscar esta parte. Tenemos que orar esta parte.
Si oramos, si vivimos bien, Dios nos le llenará todos los lugares. Al orar y vivir en armonía con nuestras oraciones, se cumplirán las palabras de Jesús. Todas esas cosas os serán añadidas en nuestra vida. Si recibimos las dificultades financieras, ¿para qué debemos orar? Primeramente, tendremos que mirarnos a sí mismos. Tienen que ver si tienen algún mal hábito de gastar dinero o no. Hay que pensar, ¿verdad? Tienen muchas cosas que ponerse y vestirse, pero tienen que pensar si están pidiendo dinero prestado para comprar más ropa, zapatos o bolsas o no. Hay que pensar, ¿verdad? Necesitamos examinarnos a sí mismo para ver si gastamos los dineros y materiales aún en cosas no necesarias en nuestra vida, sino por nuestros malos hábitos. No deberíamos primero examinarnos a nosotros mismos y orar de esta manera. Señor, quiero abandonar los hábitos que no son dignos de ti. Por favor, ayúdame. Primeramente tenemos que orar como así, ¿verdad? Si pedimos ayuda solo porque está en dificultades financieras y no arreglas lo que hay que arreglar, volverá a estar en problemas sin importar cuánto intentes ayudarlos. Desde un niño hasta una persona mayor, las necesidades y demandas de cada persona serán diferentes, ¿verdad? El niño exige comida y bebida inmediatas. Sin embargo, cuando se hacen un poco mayores, cuidan su apariencia y otras cosas, exigiendo lo que necesitan, ¿verdad? Pero cuando se hace mayor, se preocupa por sus propios hijos y cuando crece, quiere dárselo todo a sus hijos. En cada diferente etapa, diferente deseo. Hay diferentes peticiones de oración para cada etapa de crecimiento de la fe, ¿verdad? ¿Qué tipo de fe tienen cuando oran a Dios? ¿Cómo podemos orar en la voluntad de Dios? Eso, punto, hay que pensar. Vamos a regresar al texto principal, Judas capítulo 1. Ya ponemos una cinta, ¿verdad? Judas capítulo 1, versículo 20 al 21. Yo les leo. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Él nos dice que nos edifiquemos sobre la fe antes de orar en el Espíritu Santo. Somos nosotros los que, después de ser salvos, construimos una casa de fe sobre el fundamento de Jesús, ¿verdad? Esto significa que tenemos fe para ser salvos e ir al cielo, pero necesitamos ser cambiados como el templo donde morará el Espíritu Santo. En la construcción,
requiere numerosos procesos, ¿verdad? Primero, debe hacer un plano y dibujar un dibujo para planificar la construcción. Y hay que construirla. Y hay que construirla de acuerdo con los planos para construir una casa seguro y fuerte. Una casa que no se destruye. Si construye sin orden, esta casa se destruirá rápidamente. Y si construye sin dibujos, será más problemático, ¿verdad? Si está en en ladrillado, donde deberían estar en las ventanas, donde deberían estar las puertas, terminará con más cosas que tendrá que cortar las ladrillos o derivar las paredes, ¿no? Es más complicado. No seguimos, cuando construimos una casa, un edificio, no seguimos un plano, pero ya tapó todo como con blog. Obviamente hay que cortar. Es más complicado y también hay más peligroso. Y de acuerdo con los dibujos planificados, hay varios estándares de seguridad y soportar de peso, ¿verdad? Y al mezclar cemento, están las proporciones que se le quieren. Necesitará una variedad de materiales, como varillas, arenas, piedras quintas, cementos, maderas y clavos, etc. No solo eso, sino que necesitará varias piezas de equipo para cortar, doblar y clavar estos materiales para usarlo correctamente. Hay muchos procesos involucrados en la construcción y hay estándares que deben seguirse en cada etapa. De esta manera, la vida de fe es como una construcción en Cristo. Vamos a buscar por 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, 10 al 11. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 11. Les leo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de la fe es Jesucristo, ¿verdad? Pero cada uno mire cómo sobreedifica, dice. Jesús murió por nuestros pecados y somos salvos al creer. La salvación a través de la fe en el derramamiento de la sangre de Jesús es como el fundamento de una casa de fe, ¿verdad? A la hora de construir una casa, lo más importante es el cimiento, perdón. Es por eso que una casa sin cimientos, una casa construida sobre arena, seguramente se derrumbará. Y lo siguiente es construir en orden a través de los materiales adecuados. Necesita columnas, necesita paredes para colocar las puertas y ventanas adecuadas en su hogar. Debe colocar los ladrillos para hacer espacio, ¿no?, para las puertas y ventanas.
Las columnas y viga corona también son muy importantes, ¿verdad? Si no hace que las columnas y el viga corona sean fuertes, pueden destruir fácilmente. Finalmente, instalen el techo y termínenlo fuertemente. Todo el proceso de la construcción es muy similar al proceso de crecer en la vida de fe. Una persona que es salva es como una persona que está construyendo una casa de fe sobre el fundamento de Jesús. Debemos construir una casa de fe sobre la fe de la salvación. Debe haber un lugar para instalar puertas y ventanas para dejar entrar la luz y el aire. A medida que crecemos en nuestra fe, necesitamos recibir la luz de Dios y hacer espacio en nuestros corazones para comunicarnos con los santos. También debemos construir una columna fuerte de fe a través de la palabra. Así como colocamos los ladrillos de la pared uno por uno, seguimos y obramos la palabra de Dios en nuestra vida de fe y edificamos los ladrillos de la fe. Entonces, así como las columnas, las bigacoronas y las paredes pueden soportar el peso del techo para evitar los malos climas, ¿verdad? Podemos soportar las dificultades en el servicio, el sacrificio y el evangelismo por medio de lectura y escuchar y obra de la palabra de Dios. El servicio, el sacrificio y el evangelismo están en cierto modo protegiendo nuestros corazones y mentes en nuestra vida de fe. A través del servicio, el sacrificio y el evangelio, podemos poner nuestros corazones solo a Dios. Así como un techo nos protege de la lluvia y otras inmundicias, podemos purificar nuestras vidas con nuestras obras. En la iglesia hay mucho servicio. Si buscará, puede encontrar. Primeramente vamos a tener un deseo para servir y sacrificar a Dios en la iglesia. No tiene un conocimiento, nada, pregúntale a servidores. Si tiene deseo, podría limpiar piso también. ¿Quién tiene que limpiar? Solamente los servidores. No, ¿verdad? Somos dueños de la iglesia, ¿no? ¿Quién es dueño de la iglesia? Pastor. No, ¿verdad? Esa iglesia hizo asociación. Nosotros también, Iglesia Sarapiquí, ya como hicimos una asociación. ¿Por qué? Esa zona está girando muchos rumores. Ay, esa iglesia buena, pero eso de pastor para predicar el evangelio fuertemente. Nosotros hicimos una asociación. Entonces, cuando predicamos, siempre decimos, eso no de pastor, de nosotros, de Dios. Con esto estamos predicando fuertemente. Y también los hermanos de Sarapiquí tienen más un corazón como dueño para servir bien en la iglesia. Nuestra asamblea nos mandará a otro país, otra iglesia. Tenemos que irnos. Entonces, los pastores no es dueño de la iglesia. Ustedes. Y Dios, ¿verdad? Entonces, tiene que cuidar bien, limpiar bien. Vamos a tener un buen corazón para servir y sacrificar. El servicio, el sacrificio, por medio de Dios está cuidándonos y purificándonos y formándonos. Solamente domingo, a veces ya León así llega nada más, participando nada más. No somos cliente, pero en acción estamos accionando como un cliente.
tenemos que tratar como dueño verdadero. Hay que buscar. Iglesia, ¿qué falta? Yo voy a ofrendar. ¿Por qué? Ocupa cambiar y reparar. ¿Por qué? Somos dueños. Siempre hay que buscar. Iglesia, ¿qué falta? ¿Qué falta? Eso no es como un pensamiento de pastor. Eso no es una preocupación de solo pastor. Nosotros. Vamos a pensar. Cuando dormimos, techo, hay gotera. ¿Qué quiere hacerlo? Solo un gotera, voy a transportarlo. Sí, no, ¿verdad? Llega un problema. ¿Cómo hago? ¿Cómo tengo que prepararlo? ¿Qué parte dañó? Sí. De hecho, ya está viejo. Si subiera, podría quebrar. ¿Cómo podría hacerlo? Voy a buscar manera. Buscando, últimamente solucionará. ¿Sí o no? Es nuestro corazón. Es un corazón de dueño de la casa, ¿verdad? Somos dueños de la iglesia. Cuando encontramos problema, hay que preocupar. Hay que tener un corazón para cambiar y reparar. Por medio de ese, nosotros podemos cuidar, proteger bien nuestra fe. Dios, por medio de esto, nos dará un crecimiento verdadero. Vamos a buscar primero Juan capítulo 3. Primero Juan capítulo 3, 21 al 22. Primera de Juan capítulo 3, versículo 21 al 22. Yo les leo. Amados, si nuestro corazón no nos le prende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Una persona que pone en práctica plenamente la palabra es aquella que se edifica a sí misma sobre la fe. Es una persona que tiene audacia ante Dios y sabe lo que debe pedirle a Dios. Eventualmente recibirá la responder de Dios, ¿verdad? Esto es orar en el Espíritu. Supongamos, cuando se trata de criar a los hijos, hay muchas ocasiones en las que hay legaños, ¿verdad? Estudia, por favor, de usar su celular. Tiene que leer libros y palabra. Limpia su cuarto, por favor. Ya creció bastante, porque hasta cuándo tiene que, su madre, hasta cuándo tiene que limpiar su cuarto. No diga cosas malas, etc. Estamos diciendo, pidiendo y regañando, ¿verdad? Sin embargo, los niños que han hecho todo de acuerdo con los deseos de sus padres antes de que sus padres se lo dijeran, están llenos de confianza en sí mismos, ¿verdad? Al contrario, alzan la voz. Yo también siempre cuando llegué a casa, yo pregunté, ¿verdad? Ya recitó, ya leo palabra. A veces no leyeron, no le estaron. Entonces, voy a restar como voz y como muy pequeña. Voy a restar, voy a leer. Pero ellos restaron primeramente antes de yo preguntarle. Ellos tienen confianza. Sí, papi, ¿por qué? Me respondió como así, ¿verdad? Con confianza. He hecho todo. He hecho esto, he hecho aquellos. ¿Por qué me preguntó? Tiene mucha orgullo y como confianza, ¿verdad? Luego, pidiéndole a sus padres algo que necesita, con confianza, porque todo cumplió.
petición de su padre. Papá, quiero comer esto. Papá, quiero comprar esa ropa y zapatos. Mi celular está roto. Por favor, cómprame esto. Con confianza, los niños están pidiendo a su padre, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a cumplir con las peticiones de nuestros hijos que han hecho todo según los deseos de sus padres? Si un padre tiene capacidad buena, tal vez quiera dar más y más, ¿verdad? Esto se debe a que las acciones de los hijos y ya han hecho que los corazones de sus padres se le cocijan. Los hijos que lo hacen tienen un sentido de orgullo en sus corazones. De la misma manera, al seguir la palabra de Dios en nuestras vidas, podemos tener audacia ante Dios. Solo entonces podemos obtener realmente lo que buscamos y oramos. Vamos a buscar Proverbios capítulo 16, 7. Proverbios capítulo 16, 7. Proverbios capítulo 16, versículo 7. Listo, les leo. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Si nuestras acciones agradan a Dios, Dios estará complacido con nosotros. Estábamos en enemistad con Dios antes de ser salvos, ¿verdad? Sin embargo, a través de la cruz de Jesús, hemos sido calificados para estar cerca de Dios y ser hijo de Dios. Ahora, ¿quién es nuestro enemigo? El primero, por supuesto, es Satanás, ¿verdad? Y no es nuestras familias, amigos, conocidos y vecinos que no les vieron salvación. Ellos son enemigos de nosotros, enemigos de Dios. San Mateo capítulo 10, 36 dice, los enemigos del hombre son su propia casa. Dios nos ha dado paz eterna a través del evangelio. Sin embargo, con familiares, amigos y conocidos que no son salvos, nos alejemos poco a poco de nuestros familiares, amigos y más bien dando persecución a los que son salvos. Porque los que son salvos están bajo la gracia en Cristo. Y los que no son salvos están bajo maldición, bajo el poder de Satanás. Hay momentos en que familiares, amigos y conocidos que no son salvos nos tratan como enemigos. Pero Dios ha permitido que si agradamos a Dios, Él le conciliará incluso a nuestros enemigos. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significan las palabras de Proverbios capítulo 16, 7, que tenemos una mejor relación con nuestros enemigos, nada más. No, ¿verdad? ¿Cuál es la manera de reconciliarse con sus enemigos? Si no son salvos, incluso si la relación mejora por un momento, volverá a ser una relación de hostiles.
meditamos más profundamente sobre el significado de reconciliar incluso a nuestros enemigos, podemos entender que significa que Dios finalmente los salvará por medio de nuestra acción. Cuando nuestras vidas agradan a Dios, nuestras oraciones son contestadas por Dios. Al obedecer la palabra, al permanecer en la iglesia, en la comunión, podemos agradar a Dios. Es una imagen de cómo construimos adecuadamente sobre el fundamento de la fe. A la hora de construir, lo importante son los estándares. Debe estar bien alineado horizontal y verticalmente, ¿verdad? Y si lo hace bien de acuerdo con los dibujos planificados, no habrá problemas. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo a través de la comunión con la iglesia, en la palabra, podemos edificarnos a nosotros mismos hasta el fundamento correcto de la fe. Solo entonces podemos orar en el Espíritu Santo. La oración en el Espíritu Santo seguramente se hará realidad. Sí, es como Dios quiere que crezcamos. La oración de Jesús era una oración en el Espíritu Santo, ¿verdad? Una oración en la verdad de Dios. Desde que Jesús nació en esta tierra, nunca ha olvidado el propósito de su nacimiento en esta tierra. Por lo tanto, todo lo que hacía estaba relacionado con la misión que había recibido de Dios. No solo esto, sino que toda la vida de Jesús fue vivida para hacer la voluntad de Dios. En San Juan capítulo 5, versículo 17 dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Desde que Adán y Eva comieron del árbol de ciencia del bien y del mal, Dios nunca ha descansado. Dios está obrando para salvarnos y está obrando para proteger a los que son salvos hasta ahora. Jesús lo sabía muy bien. Por lo tanto, todas las oraciones de Jesús eran oraciones de acuerdo con la voluntad de Dios. Vamos a buscar 1 Juan capítulo 5, 14, 15. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 al 15. Les leo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, dice. Dios escucha lo que pedimos por su voluntad. Muchas personas tienen conceptos erróneos en sus oraciones, ¿verdad? Creen que Dios escuchará todas sus oraciones que incluyen su deseo y avaricia. Es como tratar de usar a Dios como una lámpara mágica. Si estamos orando por los deseos de su carne, el diablo podría contestar sus oraciones para darle más tentaciones. Podemos pensar,
erróneamente que nuestra voluntad es la voluntad de Dios. Si no hay respuesta al final de la oración, a veces dejamos de orar o quejamos a Dios. Hay una razón para las oraciones que Dios contesta. Hay una razón por la que las oraciones no son contestadas por Dios. Esto también hay que pensar, meditar. Estaba orando para que Dios me escuchara, pero no estaba orando. Por supuesto, hay oraciones en nuestras oraciones que se demoran en responder. Y hay momentos en que Dios espera para responder en el mejor momento. Sin embargo, necesitamos pensar si el contenido de la oración en sí mismo no es una oración que Dios no escucha. Vamos a buscar Santiago capítulo 4. Vamos a pasar poquito. Santiago capítulo 4, 2 al 3. Vamos a observar pantalla. Presentar a palabras, sí. No tenemos mucho tiempo. Voy a leer. Les leo. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Pero, ¿por qué? No pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay dos razones por las que no recibimos de Dios. Primero, no buscar. Aún decimos, ¿verdad? Estoy orando. Cuando decimos, ¿verdad? Uno con otros. Cuando encuentro una mano para dar una comodidad y paz. Hermano, no se preocupe, voy a orar. Pero, ¿realmente oramos o no? No vamos a mentir. Si decimos, voy a orar, tiene que orar. Sí o sí tiene que orar en su lugar. Mentira es pecado, ¿sí o no? Pero fácilmente estamos mintiendo. No vamos a mentir. Entonces, un hermano todavía no cambió una situación, un ambiente. Voy a orar continuamente. ¿Cuándo oró? Hermano, voy a orar verdaderamente. Sería mejor. Tiene que orar verdaderamente. No vamos a decir, voy a orar en formalidad. Tenemos que orar verdaderamente. El segundo lugar, lujuria buscada errónea. Buscó para tener una necesidad para disfrutar en su cuerpo física. Solo los cristianos salvos están calificados para orar a Dios, ¿verdad? Pero ese como derecho no podemos utilizar en vanos. Tenemos que utilizar este derecho con preciosamente. Conocer la importancia de la oración, pero no orar es algo extraño en la vida cristiana. También oramos, pero no oramos en el Espíritu Santo. No oramos en la palabra de Dios, sino en nuestros propios deseos y en nuestros planes de vida. Debemos admitir que no es raro que oremos para que Dios se adapte a nuestras vidas. Es posible que hayamos estado pidiendo a Dios la felicidad de nuestros cuerpos, las comodidades de nuestros cuerpos y el disfrute de nuestros cuerpos. Hemos dicho y orado por la gloria de Dios, pero en el fondo de nuestros corazones, nuestra
conciencia sabe exactamente por lo que estamos orando. Las necesidades del cuerpo son las cosas que el Señor nos da mientras vivimos para Él. Si hubiera más las cosas de la carne, sería conveniente y habría placeres de la carne. Sin embargo, necesitamos saber que puede alejarnos de Dios. Vamos a pensar un ejemplo. Las madres siempre tratan de darles a sus hijos comida deliciosa. A veces los niños quieren participar en cocina, ¿verdad? Mami, yo quiero cortar las picadillos. Deme un cuchillo. Pero su hijo, no tiene capacidad para utilizar el cuchillo. ¿Quién padre, quién madre dará un cuchillo? No dará. No le dará, ¿verdad? ¿Por qué? Esto se debe a que los cuchillos son peligrosos. Incluso si está dispuesto a ayudar a cocinar, si no puede usar bien un cuchillo, no puede dárselo. Lo mismo ocurre con las cosas materiales, el dinero del mundo. Dinero del mundo, materiales, es buena para mantener nuestra vida, comodidad y también vida cristiana también. Pero a veces es una espada, es una tentación, es un cuchillo peligroso. Si no tiene el poder de usarlo en el Señor y el Evangelio, no importa cuánto ore, no le será dado, porque puede arruinar la fe por los materiales del mundo. Más bien, puede usarse como una oportunidad para pecar. Vamos a verificar el contenido de nuestras oraciones. Si realmente estamos creciendo correctamente en nuestra fe, entonces cuando oramos a Dios, después de ser salvos, el contenido de nuestra oración también cambiará y crecerá. Necesitamos examinar nuestras oraciones para ver si solo le estamos pidiendo a Dios lo que queremos físicamente o no. Vamos a regresar al texto principal. Judas capítulo 1, versículo 20 al 21. Les leo. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Los que se edificaron a sí mismos sobre la fe. En las palabras, aquellas que están creciendo en la fe deben estar orando en el Espíritu Santo. Y los que oren en el Espíritu Santo pueden conservarse en el amor de Dios. Esto se debe a que el contenido de la oración es la voluntad del Señor. Porque siempre puede recordar por qué está respirando, por qué está viviendo, por qué está allí. Y siempre le acuerda el propósito de su vida. Al final, se puede decir que tal persona es una persona que espera el día de la venida del Señor con esperanza viva. Orando en el Espíritu Santo significa orar en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios. Espero que sea una oportunidad para que examinemos el contenido de nuestras oraciones y cómo estamos creciendo en nuestra vida de fe. Hoy, hasta aquí. Vamos a orar para finalizar con mi oración.